Hola, me da mucho gusto saludarlos. Vamos a continuar el tema que iniciamos en la transmisión anterior y que te comenté que vamos a estar tratando en algunas transmisiones, dispuestos al cambio. Es muy importante eso, entender la visión de Dios, de ver a Cristo formado en cada uno de nosotros. Y para ello entonces necesitamos un corazón dispuesto al cambio, dispuesto a ser transformado por la mano y la obra de Dios. Y voy a retomar uno de los versículos en particular que leímos y mencionamos la vez anterior. Y quiero invitarte por favor a que me acompañes a Gálatas capítulo 4, versículo 19 en particular. En ese versículo, el apóstol Pablo escribe: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo mencioné la vez anterior que este versículo a mí me parece que define el propósito supremo del cambio, que es ver a Cristo formado en nuestros corazones. Cuando el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas, de alguna manera parte del asombro al cual él llega es precisamente ver cómo creyentes que habían sido sacados o que habían salido de una condición o de un estado de esclavitud, empezaron a conocer a Dios, empezaron a caminar conforme a la palabra de Dios, pero de pronto
regresaron, de pronto volvieron. Es algo parecido a lo que sucede en el Antiguo Testamento cuando leemos cómo en algunos momentos le reprocharon a Moisés, mientras andaban transitando en el desierto, le reprocharon a Moisés el haber salido de Egipto y le llegaron a decir: mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto. Y de alguna forma a veces parece como que las personas luchamos con las cosas que allí están asentadas en nuestro corazón, y algunas de ellas nos cuesta demasiado trabajo soltarlas o dejarlas. Pero volvamos a este versículo de Gálatas 4:19, porque yo veo que al tener bien definido el propósito supremo del cambio, el apóstol Pablo implica que no hay razón de un cambio si Cristo no está siendo formado en ellos. Es decir, no hay razón de cambiar de una vida que está siendo determinada bajo la ley y ha sido llevada a una condición de vida bajo la gracia. El apóstol Pablo dice: no hay razón de tal cambio, de estar bajo la ley y ahora estar bajo la gracia, si Cristo no está formado en sus corazones, en sus vidas. Y es interesante cómo al usar la palabra hijitos o la frase hijitos míos, el apóstol entiende la formación de los creyentes desde el corazón, como el corazón de una madre que lo único que quiere y lo único que desea es el bien de sus hijos en todos los sentidos. Una madre se desvive por ver a sus hijos de la mejor manera, y cuando el apóstol Pablo utiliza esta expresión hijitos míos, lo hace con ese corazón paternal, con ese corazón y esa visión que lo que hace es buscar el bien y estar impulsando, por supuesto, a sus hijos al bien. El apóstol Pablo desea que Cristo sea formado en ellos, que adquieran la forma de Cristo según el propósito de Dios, mostrando de esa manera que son verdaderos creyentes, que están injertados en Cristo y además creciendo en Él. Esa palabra es muy importante, la palabra forma de Cristo, de la cual, por supuesto, está asociada con la palabra formados. Fíjense cómo dice Filipenses 3, 20 y 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, y noten, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el cual puede también por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero también acompáñame a leer Romanos 8, 29, en donde leemos: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y no sé si notaste cómo en el primer pasaje de Filipenses se utiliza la palabra semejante, y en el pasaje de Romanos 8, 29 se utiliza la expresión hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto es muy interesante, muy importante, porque el apóstol Pablo entiende bien que no basta la figura o la sombra, sino se trata de la imagen. No se trata solamente de la figura, es decir, la vida en Cristo no se trata solo de una apariencia exterior. El ser como Cristo no se trata solamente de apariencia.
Por eso son importantes estas palabras que utiliza en Filipenses y en Romanos. La palabra semejante y la palabra hechos, la expresión, hechos conformes a la imagen de su Hijo. El apóstol Pablo entiende bien que la vida en Cristo no se trata solamente de figuras y sombras. Se trata de imagen, de semejanza, de realidad. De eso se trata. El cambio y la transformación que tú y yo vivimos o vivamos debe ser una realidad. Debe ser una realidad desde nuestro interior, en nuestro corazón. No solamente una apariencia externa, no solamente una figura o una sombra que no demuestra la esencia, la transformación y el cambio que es necesario que cada creyente mostremos de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Debe ser una transformación y un cambio en la esencia. Debe ser un cambio en el interior. De eso se trata la transformación, y por eso estoy hablando de que es importante estar dispuestos al cambio, porque el fluir de Dios nos está llevando constantemente a Él. Pero cuando digo a Él, nos está llevando a su palabra, a su voluntad, a sus planes, a sus propósitos, a sus deseos, a sus estrategias, a su visión. Es decir, nos está llevando constantemente a Él. Si nosotros permitimos que la obra de Dios en nuestro corazón nos vaya conformando y conformando y conformando en la realidad de Cristo en nosotros, es decir, que ese trabajo de Dios nos esté formando y formando en el carácter de Cristo, entonces vamos a poder expresar la realidad de Cristo en nuestra vida. Pero de eso vamos a hablar un poco más en la siguiente transmisión. Por lo pronto, en este momento, yo bendigo a Dios por tu vida y le ruego a Él que nos permita estar dispuestos al cambio, dispuestos a su transformación. Que Dios te bendiga, que Dios te siga bendiciendo muchísimo. Muchas gracias.